Felices Pascuas de Resurrección para todos. Estamos por terminar esta primera semana en la cual Cristo ha resucitado. Y en la primera lectura del día de hoy nos vamos a topar con Pedro y Juan, que son llevados ante el Sanedrín, en el cual ellos les piden que no vuelvan a hablar de Jesús el Nazareno. Y Pedro y Juan les comentan a ellos que primero van a obedecer a Dios. El Sanedrín está claro que esto que ha ocurrido en la entrada de aquel templo es un milagro. El paralítico de nacimiento ahora anda caminando. Dice el texto, dando brincos, entró al templo. Mucha gente lo observó. Así que el Sanedrín también no pueden decir ellos que no es algo verídico, ya que a esta persona todo el mundo la conocía. ¿Cuál era su oficio? Pues no tenía, simplemente pedía limosna, levantaba su mano y gritaba. Pero se topa ahora con Juan y con Pedro, los cuales en nombre de Jesús el Nazareno lo hacen que se reincorpore a la comunidad. Tener cuidado, familia, para que estemos fortalecidos para cuando llegue el momento de volvernos a reincorporar a todas nuestras actividades. Tener mucho cuidado, porque de repente no va a ser algunos que se quieran quedar ahí todavía encerrados. No. Es el momento de salir, de reincorporarnos, de levantarnos nuevamente. Vamos a escuchar por otra parte el Evangelio del día de hoy, que nos sigue dando la pauta de un Cristo que ha resucitado. Del evangelista según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarle a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no les habían creído a los que les habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Señor Jesús. En contraste, dentro del espacio, primero resucita Jesús, posteriormente creen en su resurrección, posteriormente hacen milagros en el nombre de Jesús. En la primera lectura del día de hoy les comentaba, amonestan a Pedro y a Juan para que no digan nada sobre Jesús, el que en su nombre han hecho un milagro. En contraparte, el Evangelio nos comenta en 2 momentos, no les creyeron. María Magdalena va y les dice lo que ha visto. Los discípulos, quiero imaginar que de Emaús, también regresan, pero dice el texto en 2 momentos, no les creyeron. Me quedaba pensando el día de hoy, en estos días de Pascua, cuán importante es vivir plenamente esta resurrección del Señor. Y también un espacio de sanación interior.
Hay tantas heridas que tenemos. A veces los mismos psicólogos hablan de heridas desde el vientre de la madre, que a veces hay que ir sanando cada una de ellas. A veces queremos dar un paso, pero primero tenemos que estar sanos de adentro, de nuestro interior. A veces pensamos que todo el mundo nos va a agredir, que todo el mundo está en nuestra contra, porque a veces estamos heridos. Y a veces qué difícil es cuando alguien que está herido lo queramos poner en movimiento. Me viene a la mente aquella persona que le agradaban mucho los perros. Y va otra persona a un lado de él que no le agradaban mucho, por cierto. Y ellos van caminando y de repente en la carretera un automóvil golpea al aquel perro que sale corriendo. Queda ahí mismo dentro de la carretera. La persona amante de los perros o que les procuraba se acerca para sacarlo de la carretera. Y cuando acerca lo logra agarrar de una de sus patas, lo quiere estirar y el perro le alcanza a morder su mano. Esa persona se pone inmediatamente un paliacate en aquella mano y empieza a ver de qué manera sacar al perro de la carretera. Y le dice la otra persona acompañante, le dice, ¡ey, déjalo! Fíjate, le estás ayudando y te muerde. Ahí déjalo, que lo maten. La otra persona dijo que no. Como pudo, logró y lo sacó de ahí, incluso lo llevó al veterinario. Tal vez muy mala la comparación, pero a veces también nosotros estamos heridos. Primero hay que sanar. Aquel perro atacó porque estaba herido y le dolió, lógico, cuando aquella persona les tiró. En 2 ocasiones no les creen ni a María Magdalena ni a los discípulos de Emaús. Están viviendo, recordemos, la muerte no de cualquiera, sino del que ellos siguieron por 3 años. Jesús. Entonces no creen hasta ver, hasta palpar. Hubo necesidad de que Jesús viniera. Nuevamente termina el texto diciendo, se apareció a los 11. Punto a favor de los discípulos, de los 11, ya, que seguían reuniéndose. Seguían en oración. Y de hecho comenta el texto que cuando estaban a la mesa, si recordamos, los mismos discípulos de Emaús dicen, cuando fraccionó el pan fue donde lo reconocieron. Y ahora nuevamente comparte con ellos el pan. Sin duda alguna, si entre algunos de ellos había cierta duda de que si era un fantasma, que si era un espíritu, come con ellos. Ahí no les queda ninguna duda de que es el Señor, que está vivo y presente con su cuerpo, con su alma, con todo está presente el Señor. Primeros días de esta Pascua, días de sanación. Déjate envolver por el Señor. Déjate que el Señor te sane. Tal vez este tiempo que estamos en nuestras casas, ojalá que sea poco tiempo el que continúe. Tal vez es precisamente para eso, para renovarnos. Si fijamos, la naturaleza nos da muchas pruebas de ello. El águila, cuando se va a renovar, busca un lugar solitario también, para que los demás depredadores no lo alcancen. Tal vez en este tiempo que estamos en nuestros hogares también es tiempo de renovarnos en todos los aspectos. Y recordar sobre todo que el que no nos miente es Dios. A Él hay que creerle, porque lo que Él nos proclama, nos ha dicho, lo hace realidad. Y sigamos en este momento haciendo caso a las autoridades civiles y eclesiásticas.
y recordemos Mateo 28, 20. Para aquellos que de repente les da miedo, recordemos Mateo 28, 20. Nos dice el mismo Cristo, y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no hay que tener miedo porque el Señor sigue en medio de nosotros, sigue caminando con nosotros. Que sigamos alargando esta cincuentena pascual, que la vivamos intensamente y que procuremos también ser igual que Él, hombres y mujeres de una sola palabra, para que cuantos nos traten o convivan con nosotros nos crean a la primera y hacerle caso a Dios principalmente, también a la primera. Y que el Señor me lo siga bendiciendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cristo ha resucitado y en Él la muerte ya no tiene dominio, porque Él la ha vencido. Amén.